Buenas tardes a todos, buenos días a aquellos que nos estéis viendo desde la costa oeste de Estados Unidos. Como este año la pandemia no ha permitido que nuestros estudiantes y colegas en Estados Unidos viajen a nuestras escuelas en España, Chile y Argentina, hemos decidido que sean las escuelas de Middlebury en España, Chile y Argentina las que viajen hasta Estados Unidos y hasta todos esos rincones del planeta en el que os encontréis en estos momentos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los participantes en el ciclo de conferencias. A Soledad Luque por tomar la iniciativa y organizar este ciclo tan interesante, tan necesario y de tanta actualidad. A Luz Martínez, secretaria de Mujer y Políticas Sociales de la Federación de Empleados Públicos de UGT, la Unión General de Trabajadores. A Mirta Núñez, profesora titular en el Departamento de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid. A Liria Evangelista, profesora de Middlebury College en Argentina y directora del programa de máster en dicha escuela. A Juan Pastene, director y profesor en Middlebury en Chile. A Alejandro Peña, desarrollador de recursos tecnológicos para la gestión del patrimonio cultural y la memoria oral. Y por último, a Arantzazu Borrachero, catedrática en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras en Queensborough Community College, en Nueva York. Muchísimas gracias a todos por vuestra inestimable generosidad participando en este ciclo y compartiendo con todos nosotros vuestro conocimiento y vuestro compromiso por recuperar la memoria histórica y el papel de las mujeres tantas veces silenciado y obliterado dentro de las llamadas historias oficiales. A continuación, me gustaría pediros a todos que por favor mantengáis vuestro micrófono apagado durante toda la conferencia. Al final de la presentación habrá 15 minutos más o menos, dependiendo del interés, para ruegos y preguntas. Las preguntas podréis dirigírselas por escrito a Soledad Luque a través del chat de Zoom. Sabéis que el chat está en la parte inferior de vuestras pantallas. Soledad Luque será quien modere la discusión. Entonces, por favor, os ruego que le dirijáis a ella las preguntas por escrito. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Soledad Luque, profesora en nuestra escuela de Middlebury, aquí en Madrid, entre otras instituciones universitarias, activista comprometida y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Muchas gracias, Soledad. Muchísimas gracias a ti, Patricia, y buenas tardes desde Madrid a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Bienvenidas al ciclo de Memoria Histórica y Mujeres organizado por la Universidad de Middlebury, España, Argentina y Chile. Cuando planificamos este proyecto, una de las preguntas que nos hicimos es ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario un ciclo de memoria histórica y mujeres? Y la respuesta pues fue fácil, ¿no? Salió de manera inmediata, y es que una de las asignaturas pendientes de la universidad y del entorno académico es el reconocimiento y visibilidad de la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos. Esto, que es una labor necesaria en todos los lugares del planeta, toma especial relevancia en países como España, Argentina o Chile, que vivieron dictaduras donde se vulneraron los derechos humanos de forma generalizada y donde las mujeres, en particular, fueron víctimas de todo tipo de crímenes contra la humanidad. Si hablamos de fechas, podremos recordar que en España la dictadura se prolongó desde 1939, después de la Guerra Civil, hasta 1975, que fue cuando murió el dictador Franco. Sin olvidar una transición que llegó después y que también fue un periodo altamente convulso hacia la etapa democrática. En Argentina, desde 1976 hasta 1983, se extendió la última dictadura cívico-militar con el dictador Videla, y en cuanto a Chile, la dictadura de Pinochet tuvo lugar entre 1973 y 1990. Es decir, hubo una privación de libertades, de derechos y una brutal represión durante años, en el caso de Argentina y Chile, y durante décadas en el caso de España. La memoria histórica y democrática es el relato de la historia, de la vida, de los hechos, de aquellas personas que fueron silenciadas por la historia oficial.
las víctimas de crímenes de Estado que quedaron en el olvido más absoluto. Recuperar esta historia y esta memoria de los vencidos es una forma de reparación a esas víctimas. Este ciclo de memoria histórica y mujeres se centra en hacer visible la presencia, pensamiento, activismo y lucha de las mujeres víctimas de las dictaduras de España, Argentina y Chile. Desde la Universidad de Middlebury, con esta iniciativa, queremos contribuir a la recuperación de su memoria como un homenaje a su valentía y a su dignidad. La difusión de la memoria de los hechos es imprescindible. Es imprescindible que se realice en todos los ámbitos de la sociedad, pero con más relevancia en el ámbito educativo, porque son nuestras y nuestros jóvenes estudiantes los que fundamentalmente van a ser los transmisores necesarios para que el testimonio de lo ocurrido no quede en el olvido. Este ciclo, a través de sus diferentes sesiones, dará visibilidad a las mujeres y a su memoria, desde distintas facetas como trabajadoras, madres, hijas, luchadoras, artistas, como personas, en definitiva, a las que quisieron anular en estados dictatoriales por el simple hecho de ser mujeres. Y también podremos ver qué recursos y herramientas tienen hoy día los investigadores para recuperar la memoria de estos hechos. Sabemos que nos hemos dejado muchísimos otros temas fuera del ciclo relacionados con la represión contra las mujeres, pero el tiempo es limitado en un solo trimestre. Por tanto, tenemos la esperanza de que podremos aumentarlo en próximas ediciones. Bueno, antes de presentar en detalle la primera sesión, me gustaría enviar algunos agradecimientos, además de a las ponentes que ya ha mencionado Patricia. También quiero dar las gracias al equipo directivo, porque ha creído y porque ha apoyado en todo momento este proyecto, que es tan importante para la inmensa mayoría de las mujeres de este país y de Argentina y de Chile, por lo mucho que sufrieron. Gracias, Patricia, y gracias, Teruca. Y no quiero olvidar al maravilloso equipo de magas que tenemos en Middlebury, España, con Carolina, con Sofía, que hacen posible todo lo que los demás pensamos irrealizable. Son mujeres maravillosas. Y sobre todo, quiero dar las gracias al público que nos ve y que nos escucha. Con especial cariño, me va a permitir el resto, a nuestras y nuestros queridas y queridos estudiantes que están ahí detrás de las pantallas escuchándonos. Gracias a todas y a todos por formar parte de este ciclo que será un acto de recuperación de la memoria silenciada. Y ahora sí, ahora paso a presentar esta maravillosa primera sesión que está dedicada a las maestras de la Segunda República en España. La profesión de maestra era uno de los pocos ámbitos laborales y culturales en el que las mujeres habían ido conquistando desde el siglo XIX un terreno de afirmación, reconocimiento y legitimación en el espacio público. En la España de las primeras décadas del siglo XX, muchas maestras se sintieron atraídas por las corrientes de renovación pedagógica, participaron en organizaciones femeninas y feministas que luchaban por la reforma social y la igualdad de derechos de las mujeres, y formaron parte de partidos políticos y de sindicatos. La Segunda República contó con muchas de estas maestras que desempeñaron un papel importante en las campañas educativas, culturales y políticas. Con la llegada de la dictadura, las maestras fueron asesinadas o depuradas y sus nombres borrados de la historia. Sin embargo, su huella resistió el olvido y hoy sus sueños e ilusiones vuelven para que continuemos su camino. Nos hablará de todo ello Luz Martínez Ten, que es secretaria de Mujer y Políticas Sociales de la Federación de Empleados Públicos del Sindicato Unión General de Trabajadores. Colabora con las universidades Carlos III de Madrid, Complutense y Nebrija, impartiendo cursos en las áreas de igualdad y migraciones. Es además directora de los proyectos Las Maestras de la República y la Escuela de la República. Estos proyectos han incluido jornadas, publicaciones y, atención, la producción de un documental que se llama Las Maestras de la República, ganador del premio al mejor documental en los Goyas, en la edición de los Goya del 2014. Luz también es autora de diversas publicaciones, entre otras La Escuela de la República, Memoria de una ilusión
y guía de formación para la participación social y política de las mujeres, y muchas otras cosas más que si las digo se nos va a pasar toda la hora. Por tanto, Luz, muchísimas gracias. Es un honor, un placer tenerte con nosotras y que empieces este ciclo que hoy comienza. Adelante, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchas gracias, Soledad. Bueno, pues vamos a empezar. Como contaba Soledad, esta primera sesión habla de una historia maravillosa y olvidada como fue la historia de las maestras de la República. Si os parece, voy a empezar hablando yo, Patricia, y luego ponemos el PowerPoint, ¿te parece? Perfecto, adelante. Vale, gracias, Patricia. Vale, gracias. O sea, empiezo yo y luego ponemos el PowerPoint. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Middlebury, a Patricia, a Teruca, a Soledad Luque, como no, y a todos vosotros y vosotras, que veo algunas de las personas que conozco y que os quiero mandar un abrazo por dejarme entrar en vuestras casas, y a los alumnos y alumnas que estáis en Estados Unidos, en Chile, en la costa oeste, por dejarme cruzar el charco y llegar hasta ahí. Muchísimas gracias, es muy emocionante, lo hablábamos en esta época tan difícil, tan complicada. Bueno, pues Internet nos trae un poquito de alegría al poder hacer pues como un encuentro de salón, ¿no?, en estas condiciones. Lo que os voy a relatar en esta primera conferencia, en este ratito que tenemos, es la historia de un viaje, uno de los viajes más bonitos que he hecho yo en mi vida, y es un viaje a la memoria, un viaje a los pueblos, a escuchar, a la memoria de tantas mujeres y mujeres que fueron olvidadas. Yo no soy historiadora, no soy investigadora, soy pedagoga, una sencilla pedagoga feminista y sindicalista, con lo cual complica todo mucho más, porque mi interés por este tema parte de mi profunda creencia de que hay que hablar de la mitad de la humanidad silenciada, de esta mitad de la humanidad que somos las mujeres, y que, como decía Soledad, en la historia suele quedar olvidada. Decía Carmen Colmenares, compañera, historiadora y artífice de gran parte del proyecto de las Maestras de la República, que la historia de las mujeres, de las Maestras de la República, de tantas mujeres, queda siempre entre las líneas escritas, en ese espacio que hay blanco entre una línea escrita y otra línea escrita, y en ese vacío hay que escribir, ¿no?, con nuestra letra, hay que escribir la historia no contada, porque está realmente silenciada y olvidada. Este es el caso de las Maestras de la República, y este es el caso de este viaje. Os voy a contar cómo empezó este proyecto y lo que he ido descubriendo a lo largo de estos años, desde que empezamos en el 2012, el documental se presentó a los Goya en el 2014. ¿Por qué iniciamos la aventura de las Maestras de la República? Yo estoy en un sindicato, en UGT, el sindicato más histórico junto a la CNT, que nace en 1931, y teníamos una historia creada, una historia recreada, una historia escrita de lo que fue el magisterio a lo largo de la historia y a partir de la Segunda República. Un día, revisando los libros que teníamos, las exposiciones, la información, bueno, me puse a buscar a las mujeres, me puse a buscar a las maestras y no las encontraba, no encontraba dónde estaban las maestras republicanas. Mi sentido común me decía, la República, la Segunda República, fue igualdad. Fue un momento increíble para las mujeres, porque fue el momento donde vamos a aprobar el voto, o sea, el sufragio universal, el voto, donde se va a hablar de la brecha salarial, que ahora hablamos de la brecha salarial de una manera muy moderna, pero entonces ya se hablaba de la brecha salarial. Vamos a hablar de igualdad de derechos, vamos a hablar de divorcio, pero además va a ser un momento donde las mujeres van a saltar al espacio político, al espacio sindical, al espacio cultural. ¿Habían estado antes? Sí, habían estado. Pero en estos momentos la Segunda República va a abrir esta puerta y va a trabajar desde una óptica donde la mujer va a tener un posicionamiento importantísimo. Pues entonces la Segunda República fue igualdad. Por otra parte, la Segunda República fue educación, enseñanza.
cuando llega la República, más de 1 millón de niños y niñas son analfabetos, pero la mitad de los niños de más de 12 años son analfabetos. No había maestros y maestras suficientes, las condiciones del magisterio eran terribles, las escuelas se caían. Imaginaros una España, sobre todo la España rural, donde los niños y niñas iban a escuelas que estaban en condiciones bueno, de miseria. Luego os contaré dónde estaban estas escuelas, pero realmente de miseria. Y cuando llega la Segunda República, en 1931, se proclama la República de los Maestros, del Magisterio. ¿Por qué? Pues porque, como decía Rodolfo Llopis, habían heredado un país saqueado, había habido la crisis de 1929, el país estaba completamente hundido, pero decía, esto no es lo importante, no es lo importante que no tengamos dinero, lo realmente grave es el analfabetismo, el que los niños, las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas no tengan los instrumentos adecuados para escribir la palabra libertad, para hablar de democracia, para expresar lo que quieren, para trabajar en igualdad de condiciones. Luego, lo más importante va a ser conseguir buenos maestros, buenas maestras. Y la República lo que primero hace es invertir en educación. Luego la República fue igualdad, pero también fue educación. Le llamarán la República del Magisterio. Y el primer funcionario, el más importante, o sea, el que va a ser la base de todo, va a ser el maestro o la maestra. El maestro o la maestra van a ser las figuras capitales de esta república. Luego la república era igualdad y era magisterio. Pero además la república eran maestras. ¿Y por qué digo que eran maestras? Porque a lo largo del siglo XIX las mujeres, los únicos estudios que podían hacer, que les permitían hacer de manera reglada, era el magisterio, la enfermería o ser matrona. Y luego a finales del siglo XIX empieza a haber una serie de oficios, pues como correos, telefonista, administrativo, que se ven adecuados para las mujeres. Pero a lo largo del siglo XIX, un oficio que podía desempeñar a la mujer, porque se asimilaba mucho a lo que se esperaba que hiciera una mujer, era el oficio de maestra, igual que de matrona o de enfermera. Cuando llega la República, toda esta tradición existe y hay muchísimas maestras, ¿vale? Entonces, hay maestras que van a encontrar en la República el espacio de realización que siempre soñaron, que siempre buscaron. Entonces, claro, me encuentro con esto. Y entonces, ¿por qué no hay maestras? ¿Dónde están las maestras? ¿Por qué hemos escondido a las maestras? Y empiezo a preguntar. Y digo, ¿por qué no hablamos de las maestras? Y acudo a historiadores, a historiadoras importantes y me dicen, bueno, maestras hubo, pero donde se ponga Rodolfo Llopis, donde se ponga Giner de los Ríos, donde se ponga Cosío. Y a mí esto me impresionó mucho, porque es verdad que fueron hombres maravillosos, que fueron hombres increíbles y además que fueron hombres que abrieron un camino impresionante, pero mi lógica feminista me decía, tenían que estar y tenían que haber hecho, tuvieron que hacer un papel importantísimo. Bueno, al principio fue muy difícil, porque me decían, pero ¿para qué vas a gastar el tiempo en buscar a las maestras si nadie ha hablado de esto nunca? Y yo decía, pues por eso, porque tenían que estar, o sea, porque hay que recuperarlas, porque estoy segura de que desde algún sitio nos están llamando y nos están diciendo estamos aquí y queremos volver a hablar. Y entonces empezamos una aventura que empezó siendo muy pequeñita, que consistió en mandar una carta a todos los afiliados y afiliadas preguntando por si conocían maestras republicanas. Hay que pensar que estamos en un momento donde todavía ya se están muriendo, había una generación todavía de hijas, de hijos, de nietos, nietas o de alumnos y alumnos que habían tenido maestras republicanas. Empezamos despacito y las cartas empezaron a llegar y los recuerdos empezaron a florecer y empezamos a encontrar en la memoria colectiva un camino de recuerdo que no había desaparecido, pero que sí había sido silenciado. Durante 40 años, el franquismo no solo depuró al magisterio,
sino que enterró la memoria, las voces, los recuerdos, los materiales de tantos maestros y maestras que quisieron en su día hacer de este país un país mejor. El miedo se coló en las casas, pero cuando digo que se coló en las casas es que se coló en los dormitorios, se coló en los matrimonios, se coló entre padres, madres y hijos. De eso no se hablaba. Yo siempre me acuerdo de mi madre cuando le preguntaba por la guerra y siempre me dice, de eso no se habla, de eso no se habla. Porque hablar de aquello era ponerte en peligro, era abrir una ventana que se había cerrado a cal y canto. Recuerdo a Hilda Farfante, que aparece en el documental de las Maestras de la República, que ella me contó llorando que la primera vez que había hablado de sus padres a sus hijos, sus padres fueron asesinados, eran maestros los dos, maestro y maestra, ella era directora de escuela, Hilda tenía 5 años cuando fueron asesinados sus padres y ella cayó esta historia, o sea, la silenció, nunca habló de sus padres a sus hijos hasta muy entrada la democracia. Pues hasta hace 18 años más o menos. Se había entrado la democracia, ya estábamos en un espacio donde podíamos hablar de las cosas y todavía la gente tenía miedo. Y hoy todavía la gente tiene miedo, que es increíble, pero es cierto. Todavía hay muchas personas que cuando ponemos las Maestras de la República y luego hacemos el coloquio, se nos acercan, se me acercan y te dicen muy bajito, mi madre fue maestra o mi abuela fue maestra. Pero esto no se hablaba en casa, porque no se hablaba porque te ponías en peligro. Bueno, pues este viaje empezó así, buscando los nombres de estas mujeres increíbles y buscando ese camino. Y fuimos construyendo una memoria colectiva donde fuimos cosiendo con nombres, con anécdotas, con recuerdos y fuimos construyendo un relato. El relato se terminó siendo un libro que es Las Maestras de la República, que tengo aquí, y otro libro, La Escuela de la República, y finalmente un documental que hicimos con dos duros, con muy poquitos materiales, de una manera, bueno, un poquito de película también, porque la directora me decía, pero sin presupuesto, ¿cómo vamos a hacer un documental? Y yo decía, no lo sé, pero tenemos que contar la historia de las Maestras de la República. Y este documental se hizo de manera participativa con ayuda de muchísima gente y luego este documental ha viajado por todo el mundo, también ha estado en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos y siempre, siempre lo hemos cedido de manera gratuita con una única condición y es que al final de ver el documental se hiciera un coloquio para que nos pudieran contar sus historias y hemos recogido cientos de historias. Yo he recorrido el país con mi pequeñito coche por todas partes, he estado en cárceles, he estado en universidades, he estado en iglesias, he estado en todo tipo de sitios y allí donde he ido siempre había alguien que se acercaba y te contaba su historia. Bueno, pues con todo esto yo os quiero contar en poquito tiempo el relato de las Maestras de la República. Y ahora sí, vamos a empezar con el PowerPoint. ¿Te parece? ¿Ponemos el PowerPoint? Ok, vale. ¿Por qué las Maestras de la República? Ya lo he explicado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es muy importante nombrar a la mitad de la humanidad, ¿vale? Es fundamental porque si no la historia está incompleta, pero sobre todo nosotras no tenemos referentes de aquellas que nos fueron abriendo camino y sobre todo no es justo, o sea, el olvido es completamente injusto. Es injusto para ellas, es injusto para nosotras y para nosotros porque nos roban una parte de nuestra historia. Bien, ya he explicado por qué me llamó la atención por qué no se sabía nada de las Maestras de la República y qué papel tenían la República. Pero ¿de dónde vienen las maestras? Ya he contado y pasamos a la siguiente. Ya he contado que durante el siglo XIX las mujeres solo podían estudiar magisterio o enfermería o ser matronas. Pero la historia de las maestras en España, pensar que España es un país católico,
la educación en los países católicos no tiene nada que ver con los países protestantes. Son como dos líneas, como dos caminos muy diferentes, ¿vale? En el caso de los países católicos, el papel de la mujer ha sido bueno, determinado en el espacio privado y bajo el mandato, bajo la orden del varón. Entonces, el hecho de que las mujeres trabajaran fuera de casa, que cobraran dinero, las mujeres siempre hemos trabajado, pero que lo hiciéramos de manera independiente, que pudiéramos estudiar, que tuviéramos autonomía, que tuviéramos voz, en un país como en España era una historia, era realmente muy difícil. Entonces, cuando empieza el proceso de creación del sistema educativo, las mujeres van a tener un lugar diferente al de los varones. Entonces llama mucho la atención cómo en el siglo XIX ya empezamos a tener muchas maestras y cómo esto es una vocación que de alguna manera las mujeres eligen, entre otras cosas, que se entiende muy bien porque era una carrera corta, ganabas dinero pronto y cuando se casaban la dejaban, pero además era una carrera que se pensaba apta para las mujeres. ¿De dónde vienen las primeras maestras? Y esto es lo que os quiero contar muy rápidamente antes de pasar a la Segunda República. Las primeras maestras que conocemos públicas, o sea, maestras que han ejercido el magisterio en un espacio público y pagadas por el Estado, surgen en la corte de Carlos III. Y es una historia muy bonita. Carlos III era un ilustrado, estamos a finales, en el último tercio del siglo XVIII, en las ciudades se hacinan los niños, las niñas, hay hospicios, hay procesos de caridad. Bueno, es un mundo muy revuelto y Carlos III intenta poner un poquito de orden. Bajo el paraguas del pensamiento ilustrado, cree que hay que educar al pueblo, no porque quisiera mucho al pueblo, sino porque el pueblo, si es educado, bueno, es más productivo y podemos construir una ciudadanía que de alguna manera responda a los códigos de la época, ¿vale? Entonces Carlos III crea las primeras escuelitas en los barrios de Madrid. Escuelitas donde van a ir los niños y donde el ayuntamiento se va a hacer cargo de pagar a los maestros cuando las familias no pueden pagar. Estas escuelitas están dirigidas a niños y van a estar dirigidas, están llevadas por maestros, que ya hay maestros de una orden que se llamaba la Orden de San Nicasio, que a lo largo de la Edad Media se fue construyendo. Teníamos maestros y teníamos una orden y teníamos ya una tradición de maestros. En cuanto a las mujeres habían buscado otras vías para poder enseñar, que eran unas vías mucho más marginales. Tenemos las casas de amigas, cuando las mujeres iban a trabajar al campo, a las fábricas, a los telares, a la incipiente industria que aparece en el siglo XVIII, no tienen dónde dejar a los niños y entonces los dejan en casa de una amiga, que puede ser una corrala, que puede ser un almacén, que puede ser cualquier cosa, y ahí los dejan a todos. Tenemos institutrices, tenemos los conventos, pero no hay una figura de maestra como tal. Cuando Carlos III construye las primeras escuelitas y construye las escuelitas para los niños, dice, bueno, ¿y ahora qué hago con las niñas? Porque las niñas también hay que educarlas, porque las niñas son rateras, se embarazan, se meten por todas partes, o sea, es un desastre. Y entonces decide crear 30 escuelitas de mujeres en distintos barrios de Madrid, pensando que se crean las escuelitas en Madrid, estas escuelitas luego van a radiarse a otras ciudades ¿no? de toda España. Estas 30 primeras escuelitas, para estas 30 primeras escuelitas contrata a 30 mujeres, dicen las crónicas, ya os digo que yo no soy historiadora, pero dicen las crónicas que son mujeres vestidas de negro, regias, religiosas, viudas, dice, porque las viudas ya han conocido el calor de la pasión y entonces no van a meter ideas locas a las niñas en la cabeza, y siempre vigiladas pues, por un cura, un párroco que va a seguir sus pasos. ¿Qué van a enseñar estas 30 maestras? Pues van a enseñar a coser, van a enseñar el catecismo y a ser madres y esposas. O sea, lo que tiene que ser una buena mujer. ¿Por qué a coser? Pues decían las crónicas que una mujer pobre cosiendo, pues siempre te puedes arreglar la vida. Pensar que alrededor de la ciudad
estaban todo el tema de telares, de tejido, la exportación de bordados, y entonces una mujer pobre con manos hacendosas podía ganarse la vida. Y una señorita, pues bordando al lado de la ventana, pues puede pasar el tiempo, es muy atractiva y esperar a que llegue un marido a proponerle, un hombre a proponerle. Entonces, el bordado y la costura va a ser un tema que a lo largo de toda la historia de la educación de las mujeres va a estar presente. Bueno, estas son las primeras maestras. Si damos un salto y pasamos la diapositiva al siglo XIX, vamos a encontrar que en el siglo XIX, en 1857, tenemos la primera ley de educación de este país, que es la Ley de Educación Claudio Moyano. Esta Ley de Educación de Claudio Moyano obliga a todos los ayuntamientos de más de 500 almas, que me parece muy bonito esto de las almas, a tener una escuelita de niños y una escuelita de niñas. Y esta escuelita de niñas va a estar regida, va a estar llevada por una maestra. 2 años después se crea la primera escuela de magisterio de mujeres. Estamos a mediados del siglo XIX. Se crea la primera escuela de magisterio de mujeres, que curiosamente las clases no las van a impartir las mujeres, porque dicen las crónicas también que una mujer llena de tonterías y mariposas la cabeza de otra mujer. Porque claro, nosotras no tenemos pensamiento propio, entonces es importante que sean los hombres los que enseñen las materias a las maestras, salvo labores, que van a enseñar labores las mujeres, y curiosamente las crónicas también cuentan que las escuelas de niñas raramente tenían mesas, porque decían que las niñas no tenían que aprender a leer y a escribir, a lo sumo a leer. A escribir no. ¿Por qué? Porque escribir implica que tú tienes un pensamiento y lo fijas en el papel, o sea, lo transmites al papel. Y como todos sabemos, como todas sabemos, las mujeres no pensamos, solo leemos lo que escriben los hombres, lo asumimos y con esto ya vale. Y además escribir exige un esfuerzo de mover la mano que es muy costoso para las mujeres. Entonces toda esta óptica, estamos hablando de mitad del siglo XIX, va a imperar en este magisterio femenino, donde las mujeres van a aprender a enseñar a las niñas a ser mujeres. Mientras que en la ley Claudio Moyano los niños van a aprender a ser muchas cosas, porque pueden ser agricultores, pueden ser ganaderos, pueden ser aprendices, pueden ser muchas cosas, pero las niñas aprenderán a ser niñas, ¿vale? Que esto es lo que tienen que hacer. ¿Quién pagaba estas escuelitas? Pues las escuelitas de los ayuntamientos estaban bajo el paraguas del ayuntamiento, o sea, estaban los ayuntamientos obligados a pagar tanto la escuela como al maestro y a la maestra. Por eso lo de pasar más hambre que un maestro de escuela, porque hacían los contratos y entonces te decían cuánto te iban a pagar en reales, a veces en vellón de lana, a veces, o sea, en todo tipo de cosas, pero no te decían cuándo. O sea, te decían cuánto, pero no cuándo. Entonces podía pasar mucho tiempo y el maestro o la maestra no veía nada de dinero. Por eso en algunos pueblos, además de ser maestros, se pedía que el maestro, que generalmente los maestros, además de dar clases, pues supieran hacer otras cosas, como tocar el órgano o ayudar en el ayuntamiento o hacer el pregón, porque así podían combinar un poco el dinero que iban a ganar. Esta escuela de la que estamos hablando en el siglo XIX se va a extender hasta la llegada de la República. Y ahora sí vamos a ver las condiciones en que encontramos a las escuelas en la llegada de la República. En 1922, un periodista que se llamaba Luis Bello empieza un viaje maravilloso por todas las provincias, por todos los ayuntamientos de España. Su intención le acompaña Cossío. Cossío fue el director de las misiones pedagógicas. Cossío era amigo, era uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, un humanista, un hombre increíble, un gran soñador y alguien que creía realmente en la educación. Luis Bello y Cossío
van en bicicleta, en burro, en autobús, como pueden, a todos los rincones de España para ver cómo son las escuelas donde van los niños y las niñas en España. Y lo que se encuentra en Cosío, estamos hablando, empezó en 1922 y sus crónicas terminaron en 1929. Y lo que se encuentra Cosío es algo completamente desesperante. Os voy a leer algunas frases de las que él cuenta, porque me da muchísima ternura. Estamos hablando justo antes de la Segunda República. El Cosío se encuentra escuelitas en almacenes de bacalao. Dice, la escuela de los Nogales es la escuela calabozo, porque está en un calabozo. En San Juan de Alba, una piscina convertida se ha transformado en escuela. Doña Prudencia, por ejemplo, Martín Rojas, tiene a las niñas como pichoncitos, y como no las va a tener como pichoncitos si están dando clase en un palomar. O sea, las escuelas estaban en sitios completamente inmundos. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos pensaban que era una idiotez lo de pagar a una maestra o un maestro y lo de montar una escuela. Y entonces estos niños y estas niñas estaban en unas condiciones completamente paupérrimas. Las escuelas podían ser incompletas, podían ser temporales. El 92% de las escuelas españolas no estaban graduadas, quiere decir que los profesores, que los maestros y maestras tenían niños desde 5 hasta 9 años, todos en la misma aula. Y muchas de las personas que llevaban estas escuelitas eran maestras de vocación que se encontraban en unas situaciones, pues como digo, completamente paupérrima. Cosío decía que menos mal que en España nadie hace caso de nada y que nos saltamos todas las leyes y que no hacemos caso de nada en absoluto, porque si hubiera sido de otra forma, porque escolarizados había muy pocos niños y niñas, pues los niños habrían muerto de aburrimiento, decía Cosío, porque no van a aprender nada, y si no mueren de aburrimiento, morirán por falta de salud, porque están en unas condiciones completamente, bueno, pues eran escuelas húmedas, donde podías encontrar, donde podías coger cualquier enfermedad, donde todo era viejo, donde no había libros, donde no había materiales, donde no había nada. No veo la hora, cómo vamos de tiempo, porque... Son y 39, son y 39, Luz. Vale, 39 pues vale, minutos. fenomenal. Vamos a quitar el PowerPoint y voy a seguir sin el PowerPoint porque si no, no vamos a llegar. Vale. Esto es lo que encontró Luis Bello, ¿vale? Esto es lo que encontró Cosío y esto es lo que encontró la República. Rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo. Bueno, la República fue esto, el interés por levantar la escuela. ¿Y qué hizo la República? Pues lo que hizo fue construir escuelas. Envió materiales a través de las misiones pedagógicas, de las semanas pedagógicas, de la formación, envió bibliotecas, acordaros de la biblioteca de María Moliner, o sea, el esfuerzo que hicieron por llevar bibliotecas a todos los pueblos fue increíble, llevaron materiales, llevaron libros, pero sobre todo cuidaron al magisterio. Y aquí es donde aparecen nuestras maestras de la República. A finales del siglo XIX, la institución libre de enseñanza con Giner de los Ríos abre un debate interesantísimo que es la educación de las mujeres. Tenemos a Clara Campoamor, tenemos a Rosalía de Castro, tenemos a grandes mujeres que están gritando, que están María Alejandra, o sea, muchas mujeres que van a decir queremos una educación para las mujeres. Y entonces se empiezan a plantear que las mujeres tienen que recibir la misma educación que los hombres, ¿vale? Hasta 1910 las mujeres no podemos ir a la universidad sin el permiso de la autoridad pertinente. Hasta 1910 solo podíamos estudiar estos estudios que nos dejaban. En 1900, cuando pasa el siglo XX, solo hay 7 mujeres universitarias en este país. Nada que ver con Estados Unidos. En 1910 se crea una institución que es la JAE, que es la Junta de Ampliación de Estudios, por la cual muchos maestros y maestras van a salir de este país para conocer lo que pasa en Europa. Allí viajan las maestras. Las maestras van a viajar a Bélgica, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania, y ahí descubren el feminismo.
descubren a mujeres que fuman, descubren a mujeres que llevan la falda corta, descubren a mujeres que son libres y a mujeres, porque cuando aquí en España las mujeres iban a estudiar a la capital, pues se iban a una casa de monjas, a la casa de una tía, o sea, se iban vigiladas, entre comillas, y van a descubrir los coles, donde las mujeres tienen reuniones, tertulias y luchan por el voto. Todas estas ideas, estamos hablando de 1910, las van a traer a España. Y las maestras que han estudiado en la Institución Libre de Enseñanza, que además son feministas, que traen todas estas ideas, empiezan a plantearse que ellas pueden ser el cambio, que pueden ser el referente, que pueden llevar nuevas ilusiones y nuevas ideas a España. En 1915 se crea la residencia de señoritas con María Maeztu. Y en esta residencia todo esto empieza, con el Liceo Club, empieza a tomar unas riendas importantísimas. No ha llegado la República, pero ya tenemos maestras, ya tenemos a mujeres que están enseñando a otras mujeres y que están enseñándoles el camino de la libertad. ¿Qué pasó cuando llegó la Segunda República? La República necesitaba maestros, pero necesitaba maestras. Y las mujeres encontraron en el magisterio, en ese magisterio, la ilusión de llevar las ideas de libertad, de igualdad a todos los rincones de España. Ellas se subieron a un burro, se subieron a una carreta, cogieron el tren y viajaron por todas partes para llevar el espíritu republicano. Un espíritu que decía que la escuela tiene que ser una oportunidad para todos y para todas, indistintamente de la clase, de la posición social, del dinero que tengas, obviamente, de dónde hayas nacido y de si hayas sido hombre o mujer. La República quería una escuela para todos y para todas, una escuela que fuera libre, activa, que fuera coeducativa, que esto era un escándalo impresionante, una escuela que fuera bilingüe y una escuela que enseñara a vivir, a ser felices. No creía en los libros, no creía en las enciclopedias, no creía en la letra con sangre entra, creía realmente en la libertad de los niños y las niñas. Las maestras republicanas hacían grupos, trabajaban entre ellas y pensaban cómo tenía que ser el modelo de esta mujer. Lo pensaban tanto que hasta pensaban cómo tenían que vestirse. Y esto es algo hermosísimo. ¿Y qué lecciones tenían que dar a los niños y a las niñas? Hablaron de sexualidad, hablaron de libertad, dieron clase a las adultas, dieron clase a las niñas para enseñarles que había otros caminos. Y fueron aquellos lugares donde no quería ir nadie. A mí me han contado muchas historias, tenemos muy poquito tiempo, pero quiero contaros algunas muy brevemente para que veáis cómo era su realidad. Estas son cosas que la gente me ha regalado, que las personas me han regalado y que cada vez que las cuento y que las recuerdo me emociono. Cuando yo iba a los pueblos, voy a los pueblos con las maestras de la República, siempre pregunto, ¿hubo una maestra aquí? ¿La recordáis? Y siempre hubo una maestra, siempre hubo una maestra. En la Vega de Paz, en Santander, estaban los pasiegos, que era una gente muy difícil porque era una comunidad muy complicada, muy cerrada en sí misma. Allí hubo entre las vacas, entre los prados, hubo una escuela, se construyó una escuela, la República construyó una escuela para estos niños y niñas. En una de estas sesiones, poniendo el documental, había un hombre pasiego con su boina, con su bastón, que miraba y decía, sí, sí, sí. Y le pregunté, ¿usted tuvo una maestra? Y dice, ¿cómo que tuve una maestra? Tuve a doña Concha. Y dice, que era una niña, que debía tener 18 años, pero tenía un carácter que no se me va a olvidar en la vida. Y le pregunté, ¿qué recuerda de doña Concha? Y dice, el olor. Digo, ¿cómo el olor? Y dice, mire usted, aquí solo se olía a vacas y a estiércol, y llega una niña que olía otro olor, a heno de pravia. Y dice, siempre que huelo esa colonia me acuerdo de mi maestra. Y me contaba este hombre que en su escuela, antes de llegar la maestra, no había cuadernos. Entonces cogían las casas de los pasiegos, se hacen con losas del río, que son como planas. Rompían las losas y esas losas de piedra con otra piedra es como enseñaban a escribir.
o sea, cómo aprendían a escribir, porque no tenían cuadernos. Y la maestra les llevó cuadernos y les llevó libros. Y les dijo, les habló o sea, de las ciudades y de otros sitios. Y aquel hombre no lo olvidó. En Extremadura me contaba una mujer, ¿sabes lo que recuerdo de las maestras? El color. Y yo decía, ¿cómo el color? No lo entiendo. Y dice, ¿el color? Y yo decía, pero explícame qué es el color. Y decía, mire, España era en blanco y negro. Nosotras íbamos con unos sayos negros y las niñas vestían como las madres, porque hacía mucho frío y entonces te ponías esos sayos negros. Y llega una chiquita con los labios pintados, medias, que no habían visto nunca medias. Y entonces nos pareció que era un ángel, porque nunca habíamos visto algo así. Decía, claro, no había ni radio, ni periódico, ni revistas, no había nada. La gente nacía, vivía y moría en el mismo lugar. Y aquella chica que venía con este sueño. Estas historias que nos han ido contando fueron quedando en la historia, en la memoria de tantas familias y no las olvidaron. Lo que es muy increíble es que no las olvidaron. Y cuando empezamos a hablar de ellas, lo que te decían es que la maestra se convertía en el eje fundamental de la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque ellas eran las que escribían las cartas, las que te solucionaban los problemas con el ayuntamiento, si tenías que mandar algo a la ciudad, enseñaban a las mujeres, a las adultas, mientras aprendían a hacer patucos, enseñaban a escondidas a las adultas porque los hombres no querían que sus mujeres supieran leer y escribir, y enseñaban a las niñas otro modelo de ser mujer. Por eso ellas decían que había que ir femeninas, pero discretas, sin asustar. Y sin embargo tuvieron la valentía de divorciarse, de vivir con otras mujeres, de hablar del amor y sobre todo de abrir las expectativas de las niñas. Bien, estas mujeres no solo ejercieron el magisterio, sino que era la primera vez que las mujeres tenían el cuaderno de clase. En la República, una de las cosas que hacían los maestros y las maestras, que es bellísimo, no tenían libros de texto como tal, tenían la biblioteca, el trabajo que se hacía en las aulas era de investigación. Se investigaba, se salía, decía, ¿para qué vamos a estudiar cómo nace una vaca en un libro? ¿No? Nos vamos al establo, nos vamos al campo, nos vamos al bosque, aprendemos de la naturaleza y luego en los cuadernos vamos contando todos los diarios de clase. ¿Qué significa esto? Que las maestras podían plasmar sus pensamientos, lo que pensaban, lo que observaban, tenían la palabra. Y tener la palabra para mujeres que habían sido silenciadas durante 20 siglos era fundamental. Entonces estas maestras formaron parte de los sindicatos, de los partidos políticos, del feminismo, de la lucha del voto, porque ellas se dirigían a sus alumnos, podían hablar en público. Y era esa capacidad de hablar, de escribir, de trasladar sus pensamientos, abrieron toda una genealogía de mujeres impresionante. Entonces, lo que trasladaron fue esa idea de libertad, de posibilidad, de otro mundo nuevo a una generación que ni soñaba con otro modelo de mujer. Fueron muy valientes, muy comprometidas y tenían una vocación extraordinaria. Sin embargo, como sabemos, llegó el golpe militar y llegó la represión. Y el hecho, uno de los cuerpos más depurados, más castigados fue el magisterio. A ellos les depuraron, o sea, les fusilaron, les asesinaron, les dejaron sin su puesto de trabajo por el hecho de ser del bando que no correspondía, de ser izquierdas. A ellas las castigaban por el hecho de no ser mujeres decentes, que entendían que estaban trasladando el modelo de una mujer libre cuando el régimen lo que quería era volver a la mujer ama de casa, a la mujer sometida en su hogar. Y entonces ellas sufrieron de una manera terrible la ira del nuevo régimen por el hecho de amar la libertad,
de ser libres. ¿Qué pasó con ellas? Muchas fueron asesinadas. Hay historias terribles de cómo les afectaba la cabeza, les daba refino, las paseaban. Hay historias terribles. Otras fueron encarceladas y en las cárceles siguieron dando clase a los niños, a las niñas y a las mujeres. Nunca, nunca, nunca olvidaron ni perdieron la esperanza de volver a ejercer el magisterio. En una de las sesiones que tuvimos en un coloquio había una compañera, una mujer mexicana, que su madre había estudiado con una maestra republicana y me decía que su madre le contaba que todos los días cantaban el himno de la República y que todos los días enseñaban como si pudieran volver a España al día siguiente. Siempre pensaron que podrían volver. Estas fueron las exiliadas, otras estuvieron en la cárcel, pero otras sufrieron el exilio interior. ¿Qué les pasó? Pues que su vocación era increíble y entonces como cuando llega franquismo se carga todo el magisterio y lo que coloca son pues muchas veces a militares que van a dar clases, las maestras, muchas de ellas van a seguir dando clase en el cuarto de estar de su casa. Las pagaban con huevos, con leche, además a los hijos de los rojos no les dejaban ir al colegio y ellas van a seguir dando clase en su casa, en el cuarto de estar, o van a montar academias. En la clandestinidad siguieron trabajando y su huella no se perdió. Os voy a contar dos anécdotas para que os hagáis una idea, pero que de alguna manera ilustra lo que estoy diciendo. En Baleares, después de poner las maestras de la República, un hombre me dice, señorita, quiero hablar con usted. Y digo, dígame, ¿qué es lo que me quiere decir? Dice, mire, es que ahora ya lo entiendo. Yo tenía un maestro que era un maestro muy raro, porque te enseñaba a pensar y no te pegaba. Y este maestro nunca me pareció como de los demás y yo siempre le admiré mucho. Y ahora que lo pienso, tenía que ser un maestro republicano. Y digo, pues a lo mejor sí. Dice, claro, porque siempre que se cantaba el himno nacional, que era cuando entrábamos en clase, él siempre se iba al servicio, a hacer sus cosas. Pues yo creo que era por eso. Claro, siguieron, los que pudieron, siguieron. En otra ocasión, en Vallecas, una mujer me dice, estaba pensando, y me dice, ya lo entiendo. Dice, yo iba a una academia que se llamaba Luis Mari, Luis por él y María por ella. Y a la hora del recreo, todos jugábamos juntos y en clase estábamos siempre juntos, pero nos avisaban. Si suena 3 veces la campana, las niñas tenéis que ir corriendo al patio, que era una academia, en una casa de vecinos y había un patio de vecinos, y los niños a clase. Dice, claro, porque estaba prohibida la coeducación. Y entonces tenían espías y nos decían, dice, porque en esa academia no era normal, esa academia enseñaban de otra manera. Entonces, las que pudieron, siguieron enseñando como pudieron y en las condiciones que pudieron. Pero muchas otras tuvieron que cerrar sus libros, los cuadernos que con tanto amor habían escrito, los enterraron, los dejaron detrás de los muros de las casas y muchísimos no se han podido recuperar, pues porque se han podrido, porque se han perdido, porque han dejado de existir, pero en esta historia que os estoy contando, en esta historia de recuperación de la memoria colectiva, cuando vamos haciendo este ejercicio de hablar, de poner en común, muchas personas que han tenido familiares que han sido maestras republicanas, de repente conectan. En Zaragoza, una chica se acercó y me dijo, mire, vi el cartel de las maestras de la República y me acordé de un baúl que tenía mi abuela que no podíamos tocar jamás. Y dice, murió mi abuela y no nos volvimos a acordar del baúl. Y cuando vi el cartel dije, anda, el baúl de la abuela. Y fui a verlo y estaban sus lápices y sus libros y estaba su cuaderno y me enseñó su cuaderno. Y era un cuaderno tan bello, tan bello. Y ella me decía, yo nunca supe que mi abuela había sido maestra, nunca habló de ello, porque les quería proteger del miedo. Estas maestras merecen un sitio en nuestra historia, merecen estar por ellas y merecer estar por nosotras y por nosotros, porque no es posible continuar si no llevamos
con nosotros la herencia que nos dejaron. Ya me callo, que me he extendido muchísimo, perdonadme. Si queréis preguntar. Muchísimas gracias, Luz. La verdad es que nos encantaría que nos siguieras contando anécdotas de esas de primera mano, pero bueno, yo creo que vamos a dar paso a las preguntas y entonces, como os comenté al inicio, las preguntas os vamos a pedir por favor que las escribáis en el chat y se las dirijáis a Soledad Luque. Tenéis que pinchar en chatear o vais directa a la imagen de donde aparece Soledad y ahí podéis también pinchar. Soledad, ¿tienes ya preguntas? De momento no, de momento lo que tengo son felicitaciones por tan magnífica exposición, Luz, a las que yo me uno. Enhorabuena, porque la verdad es que te he escuchado varias veces, siempre es emocionante y estupendo como si fuera la primera vez. Te voy a leer algunas, no sé si son públicas. Aquí hay personas que dicen que están mudas de la emoción. Son hermosas historias, te dan las gracias porque eres una magnífica comunicadora y has hecho una magnífica charla. Yo mientras se animan a hacer alguna pregunta, yo quisiera, Luz, que pudiéramos reflexionar, aunque fueran 2 minutos, ¿no?, sobre lo que ha supuesto, lo que supuso, yo creo que sobre lo que ha supuesto todavía, ¿no?, lo que supone todavía la pérdida de estas maravillosas mujeres y su labor. Ellas eran activistas del saber y ese olor que tenían, que transmitían de Heno de Pravia era olor a libertad. Y el saber siempre ha sido un peligro, siempre ha sido muy peligroso para estados dictatoriales, para la autoridad en general. Entonces, yo no sé, ¿tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión sobre si en algún momento, no desde luego en la dictadura, porque todas y todos sabemos qué tipo de educación y escuelas hemos tenido durante los que nos hemos criado, ¿no?, por lo menos en la última parte de la dictadura, pero ¿crees que en algún momento se ha recuperado ese espíritu de sabiduría, de querer transmitir, ese activismo pedagógico? Yo ya no hablo de estas misiones, todos los profesores y profesoras ahora intentamos sacar a nuestros chicos del aula, llevarlos a la calle o llevar la calle al aula, ¿no?, que es la mejor manera de aprender. Pero esas enseñanzas, ¿crees que en algún momento ya en democracia eh, volvieron de la misma manera en que estaban o todavía ese retraso lo seguimos viviendo? ¿Qué te Yo parece, Luz? creo, a ver, yo creo que la República fue un sueño. Que duró muy poquito tiempo. Muchas veces me dice la gente, bueno, pero, o sea, porque construyeron escuelas, cambiaron una ley caótica, consiguieron los sueldos, o sea, hicieron cosas impensables en poquísimo tiempo, no les dejaron más. Además, hubo varias repúblicas, porque la primera parte de la república fue la que tuvo más impacto, luego, o sea, no fue siempre de la misma manera y fue muy poquito tiempo. Creo que fue un momento de ilusión humanista, feminista, de un momento socialista, un momento de ilusión progresista impresionante, y el gobierno tenía muy claro, además una cosa que hizo el gobierno republicano que fue fantástico, fue escuchar a los maestros y a las maestras. O sea, las leyes que hacían no las hacían al margen del magisterio, las hacían con las ideas del magisterio. Entonces, el gobierno impulsó, pero consiguió aunar todas esas voces. Después, y no hay, esto es una investigación que tenemos que hacer, que cuando yo hablaba de los historiadoras que al principio no me dieron la pauta, tengo que decir que después encontré a historiadoras maravillosas, increíbles, feministas, y a historiadores también, como Carmen Agulló, como todas las mujeres que salen en el documental, que se hicieron la misma pregunta y que están haciendo un trabajo colosal. Y estas historiadoras
están ahora empezando a investigar lo que pasó durante la dictadura, porque durante la dictadura estas corrientes de renovación que ellas mantuvieron vivas siguieron, o sea, hubo un movimiento de renovación pedagógica, sobre todo en Cataluña y en Valencia, que va a continuar con pequeños grupos de renovación y que cuando llega la democracia hace posible que en plena democracia empecemos a en un programa educativo que se acercaba a las ideas de la institución libre de enseñanza. ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues es muy complicado. Ya digo, tenemos un país con una iglesia católica, todavía, bueno, la transición se hizo por una parte conservadora, fue muy complicado. ¿Sigue? Sí, yo creo que sigue. O sea, que en todas partes hay maestras, maestros que en sus aulas vuelven todos los días a recuperar esa memoria, esa ilusión y esas ganas. ¿Que es fácil? No es fácil, no es fácil. Y ojalá pudiéramos poner la educación en el centro, ¿no? En el centro de la realidad de un país, y que la educación se entienda no como un negocio, sino como un derecho, y que además como lo más importante que tenemos para conseguir la igualdad y la libertad y la solidaridad, o sea, como lo más importante. El problema es que son tiempos difíciles de globalización, pero estamos ahí luchando. Cuando muchas veces, hay veces que te encuentras a maestras y a maestros que te dicen, mira, es que es muy cansado, es que es terrible, porque es muy difícil, porque todo está muy burocratizado. Y entonces siempre hay alguien que dice, pero acuérdate de ellas. Lucharon en condiciones que tú no te puedes ni imaginar. Lucharon en la guerra, lucharon en las cárceles, lucharon en el exilio, siguieron porque sabían que tenían que hacerlo. La memoria también es eso. La memoria es recoger el testigo y seguir adelante, ¿no? Sí, y en eso estamos, Luz. Bueno, ahora sí que tengo preguntas. Vamos a ver, voy a intentar resumirte algunas. Mira, te preguntan si el documental está disponible en YouTube y también si hay algún archivo de estas anécdotas. A ver. Vamos a hacerlo de una manera así rápida, dinámica, porque ahora de repente hay varias preguntas interesantes. Rápidamente, hicimos el documental, hicimos libros, o sea, todo esto es un proyecto participativo. Cuando digo sin ánimo de lucro, digo militante, no es sin ánimo de lucro, es militante, o sea, porque las personas que trabajamos y que seguimos trabajando recuperando la memoria, bueno, como tú, lo hacemos desde la militancia más absoluta. Entonces hemos creado una página que se llama la escuela de la república.es, donde podéis descargar los documentos de Luis Bello, las guías, todo de manera gratuita, y donde vais a encontrar toda esta información. El documental, como se hizo sin presupuesto, sin nada, pues la directora pobre nos dijo, oye, déjame que lo ponga en Filmin, y así, o sea, es que trabajo por nada. Entonces está en Filmin, lo podéis ver en Filmin, ¿vale? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver, estoy aquí porque ahora, mira, me pregunta una compañera si conoces la historia de Josefa García Serg. No, no. Pero me Bueno, pues encantaría que me la mandaran, me encantaría que me la mandaran, porque estamos abriendo un archivo con todas las historias que nos van contando, y entonces, claro, es la memoria, es la construcción de la memoria colectiva. Entonces a mí me encantaría que me la mandaran. Pues nada, se lo decimos a Cayetana, que es la que te lo ha preguntado, y bueno, que nos haga llegar ella la información para poder conocer todas seguramente esta gran mujer. Yo tampoco la conozco, tengo que decirlo. Mira, una pregunta, vamos a hacer pues 2 o 3 preguntas más porque ya se va haciendo muy tarde, y hay una aquí interesante. Dice Ana, tengo entendido que las maestras republicanas eran escolanovistas. ¿Es así? ¿Dónde se había formado en este método que era revolucionario para la época?
A ver, es muy interesante la pregunta porque cuando, o sea, el origen está en la institución libre de enseñanza y, como decía, en los viajes que se empiezan a hacer a lo largo de los principios, o sea, en la primera década del siglo XX. ¿Qué pasó? Pues que en España el método que había era el de la letra con sangre entra. Entonces la institución libre de enseñanza y los nuevos ideales que se van forjando en cuanto que tiene que ver mucho con la psicología evolutiva, o sea, con el planteamiento, decían las maestras que ellas no eran alfareras, que eran jardineras, que tú tienes una semilla y que cada niño va a salir una flor muy diferente. Ellas no son alfareras en el sentido de que no van a forjar, sino que van a alimentar el espíritu de este niño y esta niña. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue, desde la institución libre de enseñanza, con las ideas socialistas desde Lorenzo Luzuriaga y luego la escuela libre de Ferrer y Guardia, lo que van a hacer es ir a todos los países europeos donde está la escuela nueva, donde están todas las corrientes pedagógicas más innovadoras, y van a ir trayendo sus ideas desde Freinet a Montessori, y cada maestra va a aplicar los métodos con los que ella se siente más afín, más libre. Entonces, el ministerio no dice cómo hay que enseñar, sino que ofrece toda la posibilidad siempre y cuando sea una enseñanza activa, centrada en el niño y en la niña, que den felicidad, que es que esto es muy bonito. Hablando de anécdotas, me decía un hombre me decía, cuando mi madre me quería castigar, me decía, mañana no vas a la escuela. Y dice, yo lloraba y lloraba y lloraba, porque era lo mejor que te podía pasar. Esto era la república, el pasarlo bien en la escuela. Entonces, todos estos métodos van a venir de otros países y los van a traer estos becarios y becarias, la institución libre de enseñanza, los viajes que va a hacer Luzuriaga, crean una revista, que es la revista de educación, y todo esto va a ir formando parte del elenco de las maestras del Magisterio Español de la Segunda República. Bueno, pues yo creo que quizás una última pregunta. Hay muchos comentarios, cuentan anécdotas bueno, pues de sus madres también, ¿no? Que fueron maestras, y toda la depuración que le realizaron. Hay una pregunta, dicen si, voy a ver, acercarme un poquito, si puedes dar más datos de la JAE o alguna bibliografía donde se pueda encontrar datos del recorrido internacional de las mujeres maestras. Veo que hay también alguien que responde, Ana, que responde que hay una web digitalizada con todos estos archivos. Además de este archivo, ¿hay alguna bibliografía más, algún libro, algo que tú quieras ahora, ya para despedirnos, ofrecernos para... A ver, yo lo que os invito es a que entréis en la escuela de la república.es. De la JAE hay un libro fantástico que habla de las maestras, del viaje de las maestras, que no fue fácil. Puedo escribiros el dato, y luego, a partir de los trabajos de Carmen Agulló, o sea, de las historiadoras que hemos ido planteando, empieza a haber una bibliografía muy interesante. El libro que os recomiendo es el de las maestras de la República, donde recogemos los artículos que hicimos en la primera, bueno, hicimos una primera conferencia, y en este libro tenéis bibliografía suficiente para seguir trabajando. Pero hay mucho por hacer, y lo que sí os animo es a que construyamos la historia de forma colectiva, que ninguna voz quede sin escucharse, que ningún nombre quede sin mencionarse, que ningún recuerdo quede en un cajón, que intentemos realmente hilar esta red de memoria, y creemos esa memoria donde todos y todas tenemos recuerdos, tenemos historias, y podemos hacer esa historia que tú decías, no oficial, donde sentirnos reconocidas y sobre todo hacer justicia y darles el sitio que merecen en la historia. Pues
Muchísimas gracias, infinitas gracias, Luz. Todo el mundo te está dando las gracias, te está Gracias. mandando abrazos emocionados. Y bueno, con esto vamos a despedir esta sesión y quisiera recordar antes de desconectar que nos volvemos a ver con una segunda sesión el 15 de octubre, el jueves 15 de octubre, también a las 20 horas de hora de Madrid. Y vamos en esa ocasión a escuchar a Mirta Núñez hablando del asesinato grupal de mujeres en la zona franquista, la otra memoria histórica. En fin, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que escuchar y muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de desconectarnos, una cosita quería decir, alguien preguntaba en el chat si íbamos a publicar esta grabación. Esta grabación en principio era para nuestros estudiantes, pero seguramente la subiremos a YouTube con el permiso de los ponentes. Entonces, todos los que os hayáis registrado, cuando la subamos a YouTube, os mandaremos el enlace por si queréis volver a verla. Así que gracias a todos, buenas noches, buenas tardes y nos vemos el jueves de la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todas. Adiós. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, realmente emocionante. Excelente actividad. Gracias. Muchas gracias.